estamos aquí, hermanos, en Maranata, domingo 19 de marzo del 2023. Estamos contentísimos porque Dios nos da la oportunidad de dirigir la palabra a todo aquel que tenga oportunidad de retenerla en su mente o que le cambie su corazón, porque sabemos que es la única que puede cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Sabemos que la palabra es como una espada de dos filos que es capaz de cortar el alma y el espíritu y penetrar hasta el tuétano de los huesos de todo aquel que lo escucha. Y eso en realidad es real. Muchos de nosotros lo hemos vivido. Pensábamos tan diferente. Unos no creíamos ni siquiera en lo que era un Dios. Y el Señor nos mostró con hechos que Él existe. Un ser que no se ve, pero que se siente tan profundo en nuestro ser que nos cambia nuestra forma de pensar y nos hace ser siervos por amor a nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es el arrepentimiento, que es el punto de despegue, como si fuera es el motivador principal para que cambiemos toda nuestra forma de ser. El arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho de corazón nos permite transitar hacia el conocimiento de la palabra de Dios y nos hace ver que en realidad sin el arrepentimiento no existe en realidad el cristianismo. Mucha gente, desgraciadamente, nosotros hemos sido espectadores de ese tipo de personas, los hemos estado observando. Hay personas que, según ellos, se arrepienten porque para llegar al bautismo debemos de arrepentirnos, primero que nada, de corazón. Y sabemos que hay personas que nada más lo hacen como un show, como una parte de un proceso de, de crecimiento según ellos, pero en realidad si no está apoyado en un verdadero arrepentimiento no existe ese cambio. El cambio no se da porque no está arrepentida la persona y sigue siendo la misma persona, mentirosa, con problemas graves. Y aquí nos dice claramente que si no nos arrepentimos, realmente no estamos en el lugar adecuado ni en el momento que debemos de estar para poder avanzar en el cristianismo. Veamos cómo en Hechos 2:38 Pedro les dice, ¿no? Les dice a las personas que están ahí observando después de su discurso, después de su predicación que dio. 3,000 personas se convirtieron al cristianismo, pero él tuvo que decirles, hacer un recuento de lo que había pasado antes, y ellos al escuchar toda la historia de cómo incluso él terminó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos realmente sintieron en su corazón esa palabra penetrar y cambiar su forma de pensar, y le decían que cómo podían cambiar eso que había pasado. Pues ya no se puede cambiar el pasado, ya no se puede cambiar, pero sí pueden cambiar su forma de ver la vida. ¿Cuántas gentes realmente se han arrepentido de lo que han hecho y han sido personas que han hecho daño a la sociedad, que han hecho multitud de pecados y se arrepienten de verdad? En su corazón hay un cambio radical y realmente sirven a Dios con todo su corazón, y el Señor sabe que eso es lo que vale ante Dios. Vamos a leer Mateo 3:2 y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Gloria a Dios. Esa palabra, arrepentimiento, es el inicio de un cristianismo verdadero. Si uno realmente se somete a la palabra y repite con hechos, no con palabras, esa palabra se hace vívida, se hace vida real en el humano, que realmente la siente en su corazón. Mateo 3, 8, 9 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cambiar, mostrar con hechos de que si realmente nos hemos arrepentido. Es evidente desde el primer instante que se bautiza uno con esa palabra hermosa del arrepentimiento. Entramos al agua al bautizarnos y sabemos que al arrepentirnos el Señor nos da la promesa, dice Hechos 2:38, de que si nos arrepentimos seremos perdonados por nuestro Señor Jesucristo y tendremos como un regalo el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios. Y cuando usted se arrepiente y realmente es tomado como un siervo más, un hijo más del Señor, usted ya con persistir en esa forma de pensar, usted va a ser un ser diferente. Va a salir del agua como un hombre nuevo, un ser nuevo, sin todas las ataduras que tenía con los demonios y con el mal, y ahora tomado por los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo. El 9 dice: y no penséis decir de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor aquí en Mateo nos dice claramente como una respuesta a los fariseos, que ellos se enorgullecían ellos de decir que eran hijos de Abraham. Y dice: no, los hijos de Abraham, recordando que él era un hombre santo, que siempre buscó agradar a Dios. Y ellos eran la antítesis de lo que era Abraham, los fariseos. Y por eso les dice, porque dice: a Abraham tenemos por padre, dicen ellos, ¿no? Se ufanaban de eso. Y no penséis decir que de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor pues es capaz de hacer cualquier cosa. Y aquí, si nos fijamos, les repite las palabras que siempre decían ellos. Se ufanaban de ser hijos de Abraham, pero no obraban en consecuencia. O sea, hacían todo lo contrario a lo que decía la palabra de Dios. Y fácilmente el Señor de cualquier cosa puede crear lo que Él quiera, porque Él es Dios. Nos levantamos a Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, aquí lo más importante es la fe. Creer en algo que no ves, pero que está ahí. Es real, existe todo lo que dice Dios en la palabra. Hay cosas que no se ven, pero están ahí. Amén. Y por eso dice el Señor: y creed, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, creer en el Evangelio es creer en la palabra de Dios. Y recordemos que el Evangelio es el poder de Dios que se manifiesta en nosotros, en todos y cada uno de nosotros, en nuestro cambio de corazón, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de enfrentarnos al mundo,
ya con esa cara nueva, esa visión nueva de que tenemos del mundo, damos fe de que el Señor nos ha cambiado nuestro corazón. Juan 3, 3 al 5 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso se lo está diciendo a Nicodemo, un maestro de la ley, que no sabía lo que quería decir la palabra porque no tenía esa revelación de parte de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque decía que es un hombre nuevo el que sale después de convertirse al cristianismo. Y él estaba viendo todas las cosas como una cuestión material, sin ninguna cuestión, sin ninguna espiritualidad dada por Dios. Eso lo regala el Señor, es una revelación de Dios. Que sí nace un hombre nuevo cuando se bautiza y se somete a la palabra. Y cree, sobre todo que crea en ella. Dice, era un hombre viejo, dice, ¿cómo pues que él podría nacer como un nuevo hijo de Dios? Aquí lo dice el Señor. En el 3 dice, Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede vivir el reino de Dios. O sea, y él entiende como una cosa natural, ¿no? ¿Cómo voy a meterme en el vientre de mi madre, no? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y es maestro de la ley. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo en número 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que si no tienes fe, no puedes arrepentirte porque no crees en esas palabras hermosas que nos dicen que realmente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tratar de obrar conforme a la palabra nos vaya guiando cada día, cada segundo de nuestra vida. Porque uno al bautizarse empieza una nueva vida y realmente no es sencillo, pero el que persevera alcanza y llega a ser un verdadero siervo del Señor. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es el inicio de la vida en Adán y en Eva. Él es el inicio de la vida como especie, como género. El ser humano se convierte en la creación final de Dios para que se hiciera cargo de la tierra, de todo lo que existiera en él, como era el propósito de Dios que ahí, aquí en la tierra, el hombre dominara todo lo que existiera en ella y por el pecado cometido por ellos, por la desobediencia, pues eso se fue al olvido y sabemos quién gobierna el mundo, sabemos que gobierna el Satanás, el diablo, porque el hombre lo perdió por falta de obediencia. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando alguien muere, nuestro cuerpo, todo nuestro edificio humano, prestado por nuestro Señor, se regresa y vuelve a ser polvo. Por eso hay veces que dicen, en el polvo eres y polvo te convertirás. Pues sí, ese es el fin del hombre. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Y el hombre queda dormido, su alma queda dormida hasta que venga el juicio
del trono blanco o del tribunal de Cristo. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, hay gente que dice que el hombre nació malo. No, 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 no. En esencia no. Aquí lo dice la palabra no se puede contradecir. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo bien, perfecto. Aquí no dice que lo hizo mal. Por favor, que no inventen. La palabra no se puede cambiar, es un pecado grave. Es una cuestión grave esa, porque puede ser borrado el libro de la vida. Lo dice en Apocalipsis, que no puedes cambiar nada en la Biblia, porque el castigo es serio, no es broma. Ahí lo dice claramente. Dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, no les bastó con lo que les dio el Señor, y anduvieron explorando cosas que los llevaron al pecado, y del pecado los separó más y más, cada día más, del Señor. A ver, en Hebreos 11:4 dice, por la fe, aquí hay el primer hombre de fe, que lo menciona aquí el Señor, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testamento de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Él, Abel, fue muerto, fue asesinado por su hermano Caín, porque le tenía envidia. La envidia no tiene nada de santo, es un sentimiento demoníaco que lleva a que muchas personas delincan, maten y hagan barbaridad y media por tener esa envidia. Y de su hermano, la forma en que ofreció cualquier cosa que tú ofrezcas al Señor en ese tiempo. Estamos hablando de las ofrendas en ese tiempo, porque ahorita ya lo único que se puede hacer es hacer una vida digna de un cristiano, y eso es la mejor ofrenda que podemos darle al Señor. La mejor ofrenda que le podemos dar al Señor es nuestro testimonio de vida, porque ahora ya no hay eso de que le das dinero al sacerdote o todo lo que se hacía antes, los holocaustos y todo esto, porque llegó a eso a ser ya incluso como un vomitivo para Dios, el pensar en que lo hacían ya como algo rutinario, sin lo que realmente debería de representar el arrepentimiento real de la persona. No, ya se convirtió como en una indulgencia pagada, como lo que hizo después la iglesia católica. La iglesia se puso a cobrar indulgencias en el tiempo de Lutero, y era lo mismo, era como dar un animalito, y dependiendo lo que tú habías ofendido al Señor, ya se empezó a cotizar ahí en la bolsa, ¿no?, de ese tiempo, que era la iglesia cristiana, la iglesia católica de ese tiempo. Por eso el coraje de pensar que ya no era realmente lo que guiaba a esos papas, no los guiaba el amor al Señor, sino una tergiversación de lo que es la palabra, una venta de perdones, ¿no? Ya no se usaban los holocaustos, sino dinero en efectivo, y podían seguir pecando, pagando lo que hacían. Qué terrible, cómo se puede alterar la palabra. Y siguen con lo mismo. Desgraciadamente hay personas que ven al Papa Nuevo como alguien
santo, y en realidad pues, sí, él mismo lo entrevistaron y dijo que él no veía mal la unión de hombre con hombre y mujer con mujer. Caramba, dice, si no ves mal eso, pues entonces que ves bien, ¿no? Si es antibíblico todo eso, entonces cómo puede? Y lo dicen que es un santo. ¿Santo de dónde? De verdad, ¿santo de dónde? Porque es la tradición, la iglesia tradicional cree que porque ellos tienen el poder económico y, y están coludidos con las autoridades del mundo para mantener el status quo de la sociedad que tenemos ahorita, ellos son incapaces de ayudar a la gente que tiene problemas graves, como la pandemia que tuvimos hace poco, o como cuando hay terremotos, nada más mandan sus condolencias y su gran pena por las muertes ocurridas, y hasta ahí. Y haciéndose cada vez más rica la iglesia tradicional. Qué terrible, ¿no? Y dando por como bueno el matrimonio entre homosexuales. Hay que respetar a la gente. Yo digo, yo no tengo nada contra esas personas, la verdad, no. Pero eso no es de Dios. Digan lo que digan, o sea, yo no puedo estarle diciendo a toda la gente que conozco que es homosexual, no lo seas. A mí, si me preguntan algo, les comento, bueno, es que la Biblia dice claramente que no se puede hacer eso. Y nosotros seguimos la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice que no debe de hacerse eso. Entonces, yo no estoy atacando a nadie, simple y llanamente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y muchos hermanos también dicen lo mismo, o sea, es que creen que porque uno dice la palabra, los estamos agrediendo, y no, la palabra está diciendo lo que dice Dios, porque es la voz de Dios, la palabra que viene en la Biblia. Entonces no es estar en contra de ellos, sino en favor de la palabra. Uno, nosotros oramos por todas aquellas personas que están equivocadas, y le pedimos al Señor que tenga misericordia de ellos, pero más allá no podemos hacer otra cosa, solamente eso. Y respetarlos como seres humanos, respetarlos si llegan a consulta con nosotros como otra persona más, otro paciente, y darle lo mejor de nosotros para que sane, y pidiéndole a Dios que les sane su corazón porque están equivocados. Pero ellos nomás les damos lo mejor que podemos de nuestro ser, tanto como médicos como sacerdotes de Cristo. Amén. Ojalá mi Señor les limpie su corazón y que les haga ver en dónde está su error, pero pues es cosa de Dios con ellos, no es una cosa personal. Y toda la relación del humano con Dios es personal. Así puede ser su hijo, su hija, su hermano, su hermana en la carne. Nada más podemos contestar alguna pregunta que nos haga con la palabra y darles a ellos la bendición y el deseo ferviente de que el Señor tenga misericordia de ellos. Es lo que podemos hacer, no más. Y si ellos no cambian, pues el problema va a ser de ellos con Dios. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, al final de cuentas, eso es personal. Porque el Señor va a estar junto de ellos cara a cara en el tribunal de Cristo, y en el juicio del trono blanco. Ahí va a estar todo esto cara a cara con el Señor Jesús. Y a ver ahí qué van a hacer. Y es cosa de ellos. Aquí desde este púlpito en Maranata, en este día 19 de marzo del 23, le pedimos al Señor Jesucristo misericordia para todos aquellos que tienen ese problema de no entender la palabra. Eso es lo más importante. Que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces dice Génesis 4, 6 al 7. Dice, entonces Jehová, el 6,
Dice, dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando alguien abre la puerta al pecado, va a ser dominado por el pecado, y el pecado es del demonio. Y este hombre mató a su hermano, que tenía su corazón limpio ante Dios, y por hacer las cosas como dice el Señor, pues provocó la ira del hermano, y ahí lo mató por envidia. Pero Dios no regala su amor. Dios, hay que ganarnos el amor del Señor. Y ese muchacho, por lo que dice la palabra, cuando llevaba su ofrenda, la llevaba con humildad y amor al Señor. Por eso fue muerto. Y por eso él está en la memoria de Dios por toda la eternidad. Amén. Así sea. Mateo 1:6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Fíjense, aquí es muy interesante. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Sabemos que Urías era un guerrero que no era judío, pero estaba ahí sirviendo al ejército judío. Era un hombre que seguía todas las reglas de la milicia en ese tiempo, y por más que quiso David tapar su pecado ante Dios, él mandó a este hombre al frente, donde lo más seguro es que lo mataran, y lo mataron. Entonces es un asesinato que cometió contra Urías, y nada más que, pues, es como aquellos que es como dicen, el asesino intelectual, ¿no? Y los otros, los que lo mataron, pues ya se murió en la guerra, pues ahí murió como soldado, ¿no? Pero sabemos que fue puesto en el lugar más difícil, más peligroso, y lo mataron. Él quedó como un héroe ante el pueblo judío, ese hombre. Y el rey David pensaba que todo iba a estar bien, pues claro, pues ya había desaparecido el que podía haber hecho algo en contra de él, pero pues el hombre ahí como que veo que como que debe de haber dicho, no, pues nadie me ve, y es increíble, ¿no? ¿Cómo no te va a ver Dios? Él está siempre pendiente de todo. Y luego, ¿qué sucede? Pues se muere su hijo, el que engendró con la mujer de Urías, y nace Salomón como segundo embarazo de la mujer, y él, si el Señor le permite la vida, y este muchacho reinó ahí en Israel, pero llevó una vida completamente fuera de las normas de Dios. Tuvo 1000 mujeres, 1000 esposas, dice ahí, y a todas ellas les hizo templos para sus dioses. Imagínense la ofensa hacia Dios. Pero el Señor, como amaba a David porque él siempre pidió perdón y no repitió los pecados que había cometido, que lo llevaron al pecado, y está catalogado en la Biblia como el único hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. El único hombre en la Biblia. Impresionante, ¿no?
Entonces, por ese amor que Dios tiene hacia David, no le quitó el reino de, bueno, las 12 tribus que reinaba Salomón, en las que reinaba Salomón. Pero cuando nació su hijo de Salomón, ahí sí le quitó 10 reinos, 10 tribus y le dejó nada más 2. Le dejó a los benjaminitas y le dejó a Judá. Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque no quería, yo creo que les dio la última oportunidad, porque al final de cuentas, ahí el Señor, al dejarle las dos, al no quitarle nada mientras estaba Salomón vivo, pero cuando nació Roboam, al nacer Roboam y dejarlo crecer, fíjense cuánto tiempo les dio para remediar esta situación y al nuevo rey, ¿no? Él deja que él empieza a gobernar y realmente no, todo lo contrario a la palabra, todo lo contrario al bienestar de Israel. Entonces le quitó 10 tribus y le dejó nada más 2. Y a Jeroboam, que era el que había escogido el Señor, pues también se equivocó y bueno, el chiste es que siempre ha sido un problema muy serio la relación de los judíos con el Señor. Pero ahí sí le quitó los reinos porque él estaba muy molesto por todo lo que había pasado con Salomón y resulta que Roboam era peor todavía. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 11, 26 al 28. Si se fijan, hemos estado viendo cómo el Señor en Eclesiastés 7, 29 dice claramente: he aquí solamente estoy hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Qué cosas, ¿no? Ahí nos ponemos a pensar cómo desde que empezaron a gobernar todo lo hacían mal, muy poca gente hizo lo bueno. Esto es el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aquí lo dice Mateo que donde leímos al final, dice 1.6 de Mateo, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí hay un detalle también muy importante. La mujer de Urías no fue tomada como parte de los ascendientes del linaje de David y ni de Cristo, porque el linaje de Cristo viene de David. Y ahí se menciona a Urías como parte del linaje, por ser un hombre bueno, un hombre recto. Y la mujer no fue tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque realmente se había comportado como una persona sin moral. Terrible, ¿no? Y ahí es donde dicen como el Señor, porque el que realmente hizo la Biblia fue el Señor a través de de personas escogidas para que lo escribieran. Y en este caso el Antiguo Testamento fue escrito por Moisés. Los 5 primeros libros del Pentateuco los escribió Moisés. A ver, cómo todo lo tiene preparado Dios, ¿no? O sea, cómo Moisés, judío, en la persecución que hizo eh, Herodes para matar a los niños que a ver si entre ellos, al matar a los niñitos, pensaba que iba a matar a todos y entre ellos al heredero del reino de Dios, ¿no? De los judíos. Y como este niñito fue salvado, todo escrito por Dios, todo motivado por Dios. Él
El niño fue puesto en una cesta en el río y esta cesta fue a dar exactamente donde estaba la hija del faraón y ahí se creó. Fíjese qué bonito es esto, ¿no? Ahí ese niño se fue criado por la dinastía del reino de Egipto, ¿no? Y fue un hombre letrado, o sea, fue instruido en lo más alto de lo que se podía estudiar en esos lugares y, y era un hombre que pues revivió entre la opulencia del reino de Egipto, pero lo importante es esto, cómo él se educó y luego esa educación le sirvió a Dios para que este hombre escribiera los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Cómo todo está ligado, ¿no? Todo está junto, todo se reúne para entender que todo lo hace Dios, ya lo sabe, Él va preparando el camino para cuando viene otra situación ya prevista por Él. A ver, en Deuteronomio 11, 26 al 28, para quienes dicen que Dios no castiga, aquí está claramente escrito. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice, el 26, he aquí, está hablando Dios mismo, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Bendice Dios? Sí. ¿Maldice Dios? También. ¿De acuerdo? Para aquellos que dicen que no es cierto. Esto viene en la Biblia, en Deuteronomio. El 27 dice, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová. La bendición, ¿cómo viene? Si oyereis. Oyereis es que escuches tú la palabra de Dios y la lleves a cabo. Los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os prescribo hoy. O sea, ¿quién lo está escrito? ¿Quién lo está escribiendo en ese momento? Un hombre, sí. Pero el Espíritu de Dios está diciendo las cosas él, directamente a su siervo Moisés. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os prescribo hoy. Él escribió esos versículos. Y va a ser la bendición si oyereis. Oyereis es igual que hiciereis. Porque el Shema de Israel dice, oye Israel, escucha Israel. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Un solo Dios existe nada más. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Entonces, si nos ponemos a meditar aquí lo está diciendo claramente en Deuteronomio y él, la letra no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros porque queremos andarle buscando cosas que no tiene la Biblia. O sea, no tiene visos de maldad, sino simple y llanamente la voluntad de Dios. El número 28 dice, y la maldición, si no oyereis, o sea, si no haces los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino, que yo os ordeno hoy. O sea, él le está diciendo, vete caminando por donde yo te digo, y vas a ser bendecido, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, no te apartes para ir a adorar imágenes, no te apartes para ir a adorar dioses, como lo han hecho todas las civilizaciones antiguas, y Dios de toda esa gente que ha vivido en ese tiempo y en el actual, va sacando a su pueblo, aquellos que realmente lo siguen por amor a Él, y sabiendo que si te desvías, aunque seas muy amado, si te desvías y no cambias tu forma de ser, pues el Señor te va a dejar ahí, te va a dar oportunidad de que te conviertas realmente, que te entiendas que estás equivocado y que puedes regresar al camino, pero si no lo haces y te quedas con los dioses ajenos,
entonces ahí sí, pues ya el Señor te va a dejar, porque el que se alejó fuiste tú, no él sigue siendo el mismo, siempre está con los brazos abiertos esperando que tú te arrepientas de tus pecados. Jonás 2:4 al 10. Aquí está, le hemos leído multitud de veces Jonás, al hombre al que el Señor le puso como tarea ir a predicar a Nínive, una ciudad de 120,000 personas, que son muchas personas, que estaban viviendo en contra de la palabra de Dios. Y este hombre, pues quiso huir en un barco, para alejarse de Dios. No, se ve que era muy inteligente Jonás, porque pues donde vayas, como decía David, si voy a lo más profundo del océano, ahí está el Señor. Si voy a la parte más alta, la cúspide más alta del mundo, ahí está el Señor. Donde quiera que vayas, ahí está el Señor, porque Él está en todos lados. Y este no entendió eso que todos sabían que Dios está en todos lados, tiene la omnipresencia, todo lo sabe, está en todo lugar. Qué cosas, ¿no? Es todopoderoso. Tiene todas las cualidades del Señor. Y donde quiera que te quieras esconder, pues ahí va a estar el Señor. Entonces este hombre no era muy inteligente, por lo que yo deduzco, ¿no? Dice, Jonás 2:4, dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, estaba dentro del pez. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos, o sea, sus candados, sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ya que lo había vomitado el pez en la playa, empezó a darle gracias a Dios que pues lo había perdonado el Señor. ¿Eh? Qué cosa, ¿no? Cuando mi alma desfallecida en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que quieren vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y ahí ya fue a hacer lo que tenía que hacer este hombre, desobediente, profeta de Dios. Pero bueno, el Señor sabe cómo estamos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué nos falla? ¿En qué somos buenos? ¿Y en qué no somos buenos? Por lo menos debemos de tener algo bueno, por si no, no estaríamos aquí. Lucas 15:14. Aquí vamos a ver otro detalle, ¿no? 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿De qué estamos hablando? Del hijo pródigo. El hijo pródigo, aquí es un recuento de cosas que nos van ayudando, ¿no? Hemos visto cosas de Génesis, de Deuteronomio, de Isaías, bueno, Jonás, el famoso Jonás. Y ahorita vamos a ver sobre este hombre que él cuando ya tenía edad suficiente para sentirse hombre, porque ya tenía barbitas, ya tenía ya se sentía muy fuerte, y dice, pues le voy a pedir el dinero a mi papá. Y le dice a su papá, dame lo que me toca de mi herencia. Y el papá le dio su dinero, lo que le correspondía.
Y ese hombre se fue y, y tenía otro hermano que se quedó con su papá a trabajar. Bueno, ¿qué pasó? Pues resulta que este hombre, pues se gastaba el dinero con prostitutas, se gastaba el dinero en bacanales, seguramente, cosas de borracheras y cosas así, que es en lo que se sabe gastar el dinero la gente que no tiene mucha sabiduría, que digamos. Entonces se acaba el dinero, ya se empezó a trabajar por cualquier cantidad de dinero. Y un día estaba la cosa tan difícil que incluso le dieron ganas de comer las algarrobas de los puercos, viendo que los judíos al puerco, al cerdo, lo consideran un animalito inmundo. En ese tiempo, claro, estamos hablando de ese tiempo. Y resulta que se acordó y dice, yo aquí comiendo algarrobas de los cerdos y en mi casa seguramente todos los empleados de mi padre tienen su comida suficiente y tienen buen lugar donde acostarse. Seguramente no tenía ni dónde recostarse. En este tiempo se le dice mala cabeza a esos muchachos que no estudian, ni trabajan, ni hacen nada, nada más se la pasan gastando el poco dinero que les llega por algún trabajillo que saben hacer por ahí. Y ya con eso ya se sienten los reyes del mundo, ¿no? Y se lo van y se lo acaban con sus cuates. Yo disparo, llevan su botella y todo ahí. Contentos de que se van a gastar el dinero que se ganaron ellos con el sudor de su frente. Pues resulta que ese hombre llega ahí y su papá lo recibe. ¿Quién es el padre ahí en esta parábola del Señor? Pues el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que como andemos metidos en lo peor del mundo, pero si nos regresamos a Él y le decimos al Señor con todo nuestro corazón, perdónanos, Padre, Él nos va a perdonar y nos va a dar la oportunidad que nos reivindiquemos con todos aquellos seres amados que tenemos en la tierra, pero sobre todo reivindicarnos con Dios, porque Dios es es el único capaz de quitarnos todas cosas feas que tenemos en nuestro ser, porque todos tenemos cosas feas en nuestro ser. Eso es real. Somos seres humanos llenos de porquería. Por eso, cuando vemos que hay una puerta maravillosa que abre el Señor, he aquí yo soy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y si alguno abre, yo entraré con él y cenaré en su casa y él conmigo. O sea, el Señor siempre está ahí, en la puerta. Qué cosas, ¿no? Nuestro Señor es un ser maravilloso. Y lo dice Primera de Juan 3, 21 y 22. Dice, amados, está hablando Juan. Así es muy, muy amoroso nuestro hermano, el apóstol Juan. Siempre dice amados. Primera de Juan 3, 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, en el mismo corazón de uno dice, nah, no te preocupes, vas a salir de esta. Pero no es nuestro corazón, es el demonio que está ahí. ¿Eh? Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, uno mismo como parte, el corazón como parte de este cuerpo, pues no nos llama la atención. Dice, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es lo que
nos provoca el cambio, ¿no? Y en Hechos 2, 24, 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, debemos de buscar la manera de, primero que nada, pues entender que la palabra es siempre tratar de hacer el bien. No hay otra forma de hacer las cosas. Y siempre que nos cometamos un error, pedirle perdón al Señor. No tenemos por qué darle cuenta de lo nuestro a un sacerdote. Decía mi abuelo, y él era católico. Decía, yo que tengo que andarle diciendo mis problemas a ese pobre hombre que está ahí en la iglesia. Él tiene tantas cosas que hacer en la iglesia y ahí le voy a llevar mi serie de problemas que yo tengo. Pues no. Entendió el abuelo que al que se le debe decir todo eso y pedirle perdones al Señor Jesús, nada más. Eso es importante, porque el único que tiene potestad para perdonarnos y llevarnos por el camino de la realidad, de la verdad de Dios, es el Señor. Nadie más. Es importante que lo entendamos. Por ejemplo, Caín, cuando le dice que sí, que él o sea, cuando ya le descubre que él lo mató y todo eso, a Abel, el Señor le dice que le va a poner una marca para que sepan que él es un pecador. Y se va. Y se casa en otro lugar. Y toda esa gente, pues era como él, malvados. Por eso hay tanta gente malvada que se juntan en grupitos y todos ellos piensan igual, o sea, tratan de robar, de matar. Lo que hace el demonio ¿a qué vino? Vino a tres cosas: robar, matar y destruir. Pues con muchos el vicio los envicia, el demonio los motiva a que se metan el vicio en su ser y así acaban, todos destruidos. Unos por las drogas caen en la locura, porque hay gente que se vuelve loca con las drogas. Ya no pierden, les destruye el cerebro esas cosas. Otros se quedan sin hígado, el hígado ya destruido, es como no traer nada, ¿no? Todo les falla, tienen varices esofágicas, tienen problemas gravísimos que los llevan a la muerte. Y así, todo eso que no es válido para Dios es proporcionado por el demonio y al final de cuentas destruyen a las personas. Y dice uno, caramba, si el Señor me puso todo lo que tenía que hacer y no lo hice, pues lógicamente no es cosa de Dios, no es un problema de Dios, es de uno mismo. ¿De acuerdo? Tengamos en nuestro corazón esa idea, hermanos, de que nuestro Señor todo lo dice claramente en Deuteronomio 15, 28:15, todas las bendiciones que nos da por hacer lo correcto y también las maldiciones. O sea, Él no te engaña porque Él te dice todo. Ahora, ¿quién es el que debe de escoger? Dios es perfecto. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? Pues nosotros.
Nosotros tenemos que cambiar, pero ¿quién va a cambiarnos a nosotros? Solamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿cómo se obedece? Haciendo lo que dice Dios, no lo que yo pienso, porque podrías decir que la gente puede decir, ay, qué hombre tan inteligente ese señor y no sé qué. Pues sí, así me puede ver la gente, ¿no? Cualquiera de nosotros. No digo yo en personal, ¿no? Cualquiera de nosotros. Lo pueden a usted hasta sentirse acá muy orgulloso de que lo vean como muy inteligente. Pero su inteligencia de usted es una inteligencia humana, perfectamente delimitada. No es una capacidad que va más allá de lo normal. Hay gente que sí tiene una capacidad, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le dio esa capacidad? Pues para ver si hace buen uso de ella. Y quién sabe los propósitos de Dios, solamente Dios sabe sus propósitos en cada persona. Hay personas que son muy inteligentes y hacen el mal. Aquí en nuestro país hemos visto personas que son catalogadas como muy inteligentes y han destruido al país. Fíjese nada más. Y dice uno, cuando llegue esta persona que le dio el Señor una inteligencia más allá de lo habitual, un IQ como se califica aquí, no son bendiciones de Dios. Y dice que los dones de Dios no se pueden desechar ni ni quitárselas uno con nada, porque el Señor cuando da un don, ese don es por todo el tiempo que vivamos nosotros. Son irrenunciables, no se puede renunciar a ellos. Entonces la inteligencia más allá de lo normal para el común eh, IQ de la gente en el mundo, pues hay de los dos lados. Agarras porque Dios no le dice tú, porque te di esto, vas a hacer esto. No, Dios te deja tu libre albedrío, hermano. Y si tú sientes que en tu corazón estás fallándole a Dios y eres muy inteligente, pues ahí es el momento de mostrarle a Dios que su inteligencia que te dio a ti como un regalo debe de ser para mejorar tu vida personal y ser una buena persona para tu país y para el mundo. Y no ser recordado como un narcotraficante, como una persona que hizo el mal. Te van a recordar con, con una, a menos que esté mal de la cabeza, porque ¿quién reconoce, por ejemplo, a un demonio como Hitler, muy capaz, estaba en el borde, ¿no? De la inteligencia. Era muy capaz, pero destruyó, mató mucha gente, millones de personas. ¿De acuerdo? Como Al Capone, un demonio. Y aquí tenemos unos, pues no los voy a mencionar porque no voy a exaltar a gente que ni pone. Aquí en el púlpito, pues, lo que es importante es hablar de nuestro Señor y decir claramente, esas personas con esos grandes puestos en el mundo destruyeron miles de vidas. Y si hubieran obrado diferente, eso hubiera sido otra cosa. Pero ¿por qué pasó? Porque escogieron mal. Y eso, ¿a dónde los va a llevar? ¿Dónde van a estar esas personas? En el infierno. No tiene salvación. Ya. Ellos al hacer todo lo que hicieron, estaban ganándose el boleto para irse allá con el Satanás y sus demonios. Así es. Y nosotros tenemos la esperanza de estar con nuestro Señor Jesucristo, porque Él, mientras estemos vivos, tenemos oportunidad de estar con Él, haciendo lo mejor posible en nuestra vida, sirviéndole con todo nuestro amor al Señor y siendo siempre obedientes a la palabra. Deuteronomio 18:15, 28:15, 28:15. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo bueno y lo malo. Escoge, hermano. Es cosa tuya. Es cosa tuya.
Pero si realmente tú tienes en tu corazón el momento, hay un momento que tú tienes que entender, que te puedes arrepentir, como dice Pedro, arrepentíos. ¿Cómo le dijeron a David? ¿Y cómo podemos nosotros pues hacer algo para remediar lo que pasó? Ya cosas no puedes regresar a la vida a nadie, ¿no? Dice, pues arrepentíos. Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios. Y ahí va a empezar una vida nueva, una vida en Cristo. ¿Y cómo se empieza? Con el arrepentimiento. El arrepentimiento es pedir al Señor y a los que hemos ofendido perdón y no repetir nada de eso que hicimos mal y vivir como una nueva criatura después del bautismo. Amén. Mi Señor Jesús les bendiga, hermanos. Esperamos que todo lo que escucharon hoy, de aquí, de allá y de acullá, porque así son las predicaciones. Buscar la manera de buscar ejemplos en la Biblia para que en un momento determinado, pues, también ustedes sean motivados a ir a buscar a Jonás, por ejemplo, un hombre desobediente, un profeta. Buscar y encontrar a un David pecador y que pidió perdón al Señor todo el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, hay muchos ejemplos en la Biblia que nos permiten ver que siempre hay una salida mientras estemos en Cristo. Y no tengamos temor de nada porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Decir todo es todo. O sea, no hay nada imposible para el que siga al Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Amén, hermanos. Bendiciones para Maranata, donde estén. Para todas las familias de Maranata, les invito a que vean la Biblia, escúchenla. Alguien se ponga a leer en una voz alta y los demás escuchen, escuchen y escuchen. Como el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Un solo Dios verdadero. Amén. Solamente un Dios. Jesús. Aleluya.